Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien. Vamos a ver cómo se resuelve y cómo se plantea un algoritmo. Recuerden que un algoritmo es solucionar un problema paso a paso, ¿no? Entonces, el problema que estamos planteando aquí es sumar dos cantidades. Sumar dos cantidades y obtener el total. Ese es el problema que estamos planteando. Resolverlo mentalmente es sencillo, pues. ¿Por qué? Porque si me plantean que sume dos cantidades y obtenga el total, pues es fácil. Por ejemplo, puedo indicar 2 más 2 igual a 4. Otro ejemplo sería 5 más 5 igual a 10. Sería sencillo resolverlo, pero aquí dentro de los algoritmos en informática se tiene que plantear el problema de una forma lógica en la cual se resuelve el problema. Por lo tanto, nosotros lo vamos a resolver de la siguiente manera, ¿no? Para empezar, tenemos que elaborar una tabla. La tabla se le van a asignar, en este caso yo voy a asignar unas letras a las cuales yo le voy a llamar variables. Es una forma lógica de resolver el problema. Por ejemplo, a la variable A va a representar lo que es la primera cantidad que yo quiero sumar. La variable B va a representar la segunda cantidad que yo quiero sumar. Y la variable C va a plantear lo que es donde se va a guardar el resultado. Por lo tanto, en este caso, yo tengo tres variables. Estoy creando una tabla para resolver el problema de una manera lógica a través de un algoritmo. Vuelvo a repetir, la variable A va a representar la primera cantidad, la B la segunda y la C el resultado de la suma de estas dos cantidades, ¿no? Ahora, en la forma lógica del algoritmo, ya que se encuentra hecha la tabla, yo tengo que darle seguimiento a través de lo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo es considerado un código falso. Ese es el concepto, ¿no? Pseudo significa falso y código es algo en el cual nosotros vamos a interpretar la lógica de la solución de un problema. Bueno, en el pseudocódigo siempre va enumerado, va por números. Aquí estamos viendo que el número 1 se llama inicio. Siempre que se inicia un pseudocódigo, que es el código falso, el número 1 siempre va a ser inicio y el último número siempre va a ser fin. Esto indica el principio del problema y el final del problema a través de un código. Aquí, en este caso, el código, las palabras que son el código falso aquí, en este ejemplo, es la palabra inicio, la palabra leer, la palabra ser, la palabra escribir y la palabra fin. Ellas representan el pseudocódigo, ¿no? Entonces yo empiezo con inicio con el número 1. El número 2, que se llama leer, es para poder saber qué valores son los que van a tener la variable A. Por ejemplo, en la tabla decimos que la variable A es la cantidad 1 y la variable B es la cantidad 2. Quiere decir que cualquier valor que yo dé va a quedar guardado en A y B, la cantidad 1 y la cantidad 2, ¿no? Siempre leer se usa para saber qué valores tienen. En este caso, los valores van a ser imaginarios, ¿no? Porque como usamos letras, no vamos a manejar cantidades, ¿no? Si tú, por ejemplo, la primera cantidad fue 5, entonces A va a ser igual a 5. Y si para ti la segunda cantidad fue 3, B va a ser igual a 3. Eso serían las cantidades, pero aquí dentro del pseudocódigo no ocupas poner cantidades o números. Se representa a través de letras que son las variables. Entonces el pseudocódigo leer es para yo saber qué valores son. En este caso, A y B son los valores que yo ocupo. El siguiente pseudocódigo es la palabra ser. La palabra ser se va a usar para crear la fórmula. Siempre que veamos esta palabra en el pseudocódigo, va a ser para crear la fórmula. En este caso, C es igual a A más B. C es la variable que va a guardar el resultado de la suma de A y B.
Por lo tanto, cuando veamos hacer es porque voy a implementar alguna fórmula, ¿no? Y la siguiente pseudocódigo se llama escribir. Escribir sería que muestre el total de C. ¿Cuánto vale C? Pues C vale la suma de las dos cantidades. ¿Cuáles son? Pues las que tú quieras, ¿no? Por lo tanto, escribir es para mostrar la cantidad, ¿no? Que se va a poner, ¿no? La cantidad en este caso. Y por último tenemos fin, que es para cerrar, ¿no? Si nos fijamos, este pseudocódigo tiene 5 números. 1, donde inicia. 2, donde queremos saber el valor de las variables, que es la incógnita. 3, donde se elabora la fórmula a través del pseudocódigo hacer. Y 4, donde es escribir, donde muestra el resultado de C. Y 5, donde finaliza, ¿no? Siempre va a haber un inicio y un fin en el pseudocódigo. Entonces acabamos de resolver el primer problema a través de un pseudocódigo, ¿no? De sumar dos cantidades y obtener el total a través de un lenguaje lógico. Ok, el siguiente paso sería el diagrama de flujo. El diagrama, ¿no? La primera figura se llama inicio y se llama fin. Si ustedes se fijan, lo que voy a hacer es pasar el pseudocódigo en 5 figuras. La primera y la quinta eran inicio y fin. Si nos regresamos al pseudocódigo, aparece en el número 1 inicio y en el último fin, ¿no? Por lo tanto, nosotros aquí en la primera va a ser inicio, la figura que se llama inicio y que se llama fin es la misma al principio y a lo último, ¿no? La segunda figura se llama entrada, donde dice A, B. En este caso, la información de entrada viene siendo la de leer. Si ustedes se fijan, dice leer A y B. El número 2, la figura de leer, en este caso, aquí es entrada, ¿no? Entrada A y B. Después, la siguiente figura se llama procesos para hacer las fórmulas. Proceso, C es igual a A más B. Igualmente, en el pseudocódigo, el número 3 es hacer. Hacer, C es igual a A más B. Si ustedes se fijan, lo único que hago es cambiar los valores a la figura que le corresponde. La cuarta figura se llama documento, ¿no? O nosotros también lo podemos usar como salida. Y le estoy diciendo escribir C, o sea que me imprima el valor de C. ¿Cuánto vale C? ¿Cuál es el total de la suma de las dos cantidades? Lo mismo está aquí, ¿verdad? Escribir C. Escribir representa esta figura, ¿no? Que se llama documento. También la podemos usar para salida de información en este caso, ¿no? Entonces tenemos fin y se acaba, ¿no? Si ustedes se fijan, el problema se resuelve a través de un pseudocódigo, y también se resuelve a través de un diagrama de flujo. Nosotros a esto le llamamos un algoritmo, ¿verdad? Aquí tenemos un algoritmo y tenemos establecido el problema, la tabla, que son las variables que vamos a usar, el pseudocódigo y el diagrama de flujo, ¿no? Entonces tenemos resuelto nuestro primer problema, ¿no? ¿Cómo se puede obtener la suma de dos cantidades, ¿no? Espero hayan entendido el ejemplo y les agradezco, ¿no? Que tengan buen día, jóvenes.